Buenas, bienvenidos una vez más al capítulo de hoy. Vamos a hablar de tendencias de interiorismo, más concretamente interiorismo comercial en 2023. Os he preparado un regalo muy especial, así que no os lo podéis perder, os tenéis que quedar hasta el final porque os voy a compartir un pedazo de tablero de Pinterest donde podéis encontrar todas las tendencias de este año. Bueno, para comenzar he de decir que para mí siempre hay como dos maneras de entender las tendencias. Lo que se está llevando o lo que se está viendo, tanto en residencial como en comercial, que es lo que llamamos pasado-presente, y por otro lado, lo que se intuye o se espera o se cree que se va a empezar a llevar, ¿vale? Algunas cosas ya se están empezando a ver, pero otras, por así decirlo, todavía no se han consolidado. Entonces, esta segunda franja se llamaría presente-futuro y voy a comenzar a comentaros por las primeras que he mencionado. En primer lugar, están las tendencias que se están llevando. Cuando uno habla de tendencias es muy interesante investigar por su cuenta e investigar también en foros populares. Y por ejemplo, os animo mucho a que hagáis este ejercicio, que es buscar en Google tendencias de interiorismo 2023. Si os fijáis, los artículos mejores posicionados hablan de tendencias, pero de algo, por así decirlo, como que ya se ha escuchado. Está claro que se está llevando los espacios con colores neutros, los espacios muy calmados, espacios naturales, la vegetación en interiores. Ok, digamos que en foros populares no encontramos nada interesante, ¿no? Como que nos haga pensar. Entonces, para mí estas son las tendencias que todo el mundo sabe o que supuestamente se están llevando, ¿vale? Venimos de una época post-COVID, entonces, además de que la gente está más concienciada que el diseño de interior es muy importante, es decir, los espacios donde estamos, es muy importante que tengan calidez y que te transmitan paz, porque pasamos mucho más tiempo en interiores que antes del COVID, ¿no? Entonces, venimos de lo que yo llamo como tres tendencias en el pasado-presente, que es un estilo escandinavo muy funcional, ¿vale? Donde primaba la funcionalidad, hablamos de tener espacios llenos de elementos de maderas, mobiliario de madera, blancos, maderas, o sea, digamos que son muy monótonos, por así decirlo. No estoy diciendo que el diseño escandinavo sea monótono, simplemente que ya lo conocemos, está consolidado. ¿Eso está de moda? Pues sí, lleva estando de moda. Digamos, yo siempre le digo a mis alumnas que es muy similar a los básicos de Zara, ¿no? Estilos o tendencias que son atemporales, porque son más bien básicos. Por otro lado, tenemos un estilo o una tendencia que es el minimal cálido. O sea, venimos, como decía, de la época post-COVID, entonces la gente está concienciada que con muy pocas cosas puede vivir y sobrevivir perfectamente. Se han empezado a introducir pequeños elementos, por ejemplo, lámparas de papel, mesas de madera como más estilosas, como más características, más singulares, y esto es lo que yo llamo un estilo minimal cálido. Y en tercer lugar, seguimos en las tendencias de pasado-presente, estaría una obsesión por lo verde. Vuelvo a repetir, como estamos en un momento post-COVID, ahí lo que sufre mucha gente es estar en el interior y echar de menos el exterior. Entonces ha habido una obsesión por meter el exterior en el interior. La gente está más concienciada que las plantas le ayudan a estar bien y calmado y en paz, y hay lugares, restaurantes, oficinas, casas llenas de plantas. O sea, hoy en día la gente tiene mucha más obsesión que antes del COVID por las plantas y los lugares con mucha vegetación. Y ahora vamos a pasar a mi franja favorita, que es el presente-futuro. Y aquí os vengo trayendo unas 7 tendencias o estilos que yo creo que se van a empezar a llevar. Por un lado, creo que hay como una tendencia de trabajar con materiales nuevos. Estoy hablando de metacrilatos, elementos que nos permitan paredes flexibles, elementos que, por así decirlo, no es que sean nuevos, de que antes no se habían visto, pero son elementos como muy nuevos para los artesanos de toda la vida. De hecho, por ejemplo, como curiosidad, es bastante complicado encontrar profesionales válidos del metacrilato en España. Es bastante complicado porque es un material tan nuevo que requiere soluciones muy didácticas. Tiene transparencias, tenemos que ver cómo se hace la estructura interior, o por ejemplo los elementos de unión que requieren que tengan una cola que
no se salga de la línea porque si no se ven, etcétera, etcétera, ¿no? Estos materiales se combinan también con juegos lumínicos, paneles LED, etcétera. La siguiente tendencia que yo creo que se está llevando y se empieza a llevar es todo este tema de elementos curvos o, como yo digo, estas sensaciones de espacios que parecen salidos de una nave espacial. Una tendencia que serían espacios espaciales, nunca mejor dicho, ¿vale? Porque básicamente se están realizando muchos elementos, paramentos verticales, por ejemplo, con curvas, mobiliarios de recepción, por ejemplo, también con geometrías muy singulares. En fin, es una tendencia que ya utilizaba la arquitecta Zaha Hadid, sus interiores en sus edificios, que es que los espacios ya son plásticos, ¿no? Que ya no son ortogonales, rectos y estandarizados, ¿no? Otra tendencia que se está llevando bastante son los 70s y los 90. Me encanta, porque los 70 al final, si os fijáis, tienen elementos de lo que ya venía hablando, ¿no? Que son sillas plásticas, transparencias. De allí también, aparte de los tipos de mobiliario y elementos de decoración, también sacamos la paleta cromática, ¿no? Estamos viviendo o vamos a vivir como venimos de unos espacios muy blancos y muy neutros y va a empezar a introducirse el color. No va a ser del 0 al 100, en algunos casos sí, pero empezarán a venir otros interiores residenciales también coloridos, ¿no? De los 70 y los 90 que os puedo contar, porque por ejemplo si investigáis un poco de los 90, que me llama mucho la atención, no tienen un estilo de interiorismo como súper marcado de allí, pero que los 90 están de moda no es ninguna novedad. Por ejemplo, os digo, si habéis visto el videoclip de Bad Bunny de la neverita, estamos hablando de que también intentan como pixelar, hacer efectos como que son retros, ¿no? De los 90. También los flúor, los neones, etcétera, vienen mucho de allí. De los 90 era un estilo como ecléctico, o sea, no tenían un estilo súper marcado como puede ser los 70 o como pueden ser los 20 de arquitectura e interiorismo, ¿no? O sea, los 90, te fijas en las fotos, tienes casas y espacios donde tienen mobiliario que han mantenido anteriormente, de los 80 o de otros años, y donde de repente se empiezan a incorporar elementos como muy modernos, ¿no? Como una tele bastante grande, o elementos de reproducción de música, ¿no? Y hay esos espacios eclécticos que van conviviendo con muebles de madera de toda la vida y luego elementos tecnológicos de los 90 muy característicos, ¿no? Al final, si pensáis, es la última década donde se ha guardado un montón de cosas. La gente también tenía relojes bastantes en los interiores, tenía reproductores de música, todo por la casa, elementos que ahora llevamos en un simple móvil, ¿no? Vamos a pasar a 3 de las últimas tendencias, ¿vale? Y aquí os traigo una tendencia que es revalorización de lo clásico, que para mí, con todo esto de la inteligencia artificial, va a suceder un poco como en los años 80, ¿no? Las primeras corrientes contratecnológicas, pues hay algo de allí que nos estamos trayendo a hoy en día, que es la inteligencia artificial, y con la misma tendencia que nace hay la contracorriente. Por eso hay una revalorización de la cultura clásica, de lo clásico, ¿no? Elementos en los interiores como esculturas, suelos de damero que recuerdan a estilos más clásicos, y esto no es nada nuevo, aunque en los espacios comerciales se ven como muchísimo más presentes y gigantes. Pero si os fijáis en el interiorismo residencial lleva sucediendo también desde hace años, que son estos espacios tendencia que tienen las grandes molduras y los grandes contornos súper clásicos y de repente muebles bastante modernos y coloridos o rompedores en los interiores, ¿no? Y revalorización de lo clásico e iluminación experiencial, juegos lumínicos. Al final hoy en día está súper de moda también, en muy tendencia, los neones, las tiras LED. O sea, no es casual que casi todos los influencers o youtubers tengan en su fondo pues algo como de neón o algo así, ¿no? Si queréis, como curiosidad, nosotros tenemos un proyecto que hemos realizado hace un par de años que junta estas dos tendencias. Es un launch que hicimos que se llama Psychosisas, que une todas esas tendencias que os estoy comentando. Y al final, la última tendencia, todos lo sabemos, que cada vez los espacios se están demandando que sean más experienciales. Es decir, que la gente ya no tiene un motivo para ir a un espacio comercial, porque lo puede hacer todo desde el móvil. Su único motivo, o uno de los grandes motivos, es por la experiencia que puedan vivir. Entonces, cada día se espera más que el espacio y también el trato sea experiencial. En cuanto al trato, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un restaurante de Madrid que de repente rompió con lo clásico italiano y te servía unos espaguetis dentro de un queso.
¿vale? Pero experiencial también es que han aparecido espacios que solo son para vivir la experiencia y para hacerse la foto, como es el Icono de Madrid. Hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como os he comentado antes, os he dejado un regalo que es un tablero de Pinterest que he creado para que veáis todas las imágenes que yo creo que van a ser tendencia. Si os ha gustado el tema, yo creo que podemos hablar de miles de tendencias. Por ejemplo, seguro que os preguntaréis, Laura, ¿y qué pasa con lo industrial? ¿Va a dejar de llevarse? Bueno, pues tengo también teorías al respecto que se va a reinterpretar, ¿no? Entonces, si os ha gustado el tema, comentadlo por favor, que vamos a generar más contenido de este tipo. Y no os olvidéis darle like, por favor, y suscribiros a nuestro canal, por favor, por favor. Venga, hasta la próxima. Gracias.